Buenos días, mi nombre es Dulce Santamaría y soy profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, núcleo de la UP. Hoy les vengo a presentar mi EDUC, Panorama de la Literatura Occidental y Oriental, la cual consta de una sección general y 5 temas: literatura medieval, renacentista, neoclásica y romántica, naturalista, moderna y contemporánea. En la construcción y organización de mi EDUC y para sus áreas informativas se emplearon recursos como archivos PDF, URL, videos, libros y presentaciones PowerPoint, páginas con enlaces, videos y esquemas, carteleras opales, carpetas de artículos, etc. Y para las áreas evaluativas, foros de discusión, glosarios, ensayos, wiki, actividades H5P como las tarjetas de diálogo e infografías. Ahora bien, luego de saber qué recursos y actividades se usaron para construir mi EDUC, les haré un paseo por cada uno de los temas para que se percaten de cómo quedó constituida el aula virtual. Estos temas están inspirados en cuadros representativos de las épocas artístico-literarias a estudiar. Sin embargo, antes de empezar, les mostraré el área general. El área general está constituida por avisos, la presentación y bienvenida a los estudiantes del curso, las informaciones generales con el programa de la unidad curricular, el plan de evaluación de la unidad curricular y un foro para que los estudiantes planteen sus dudas y comenten cualquier aspecto que quieran saber sobre esas mismas informaciones generales, y un área de compromisos y acuerdos donde se les hace una consulta respectiva al plan de evaluación y se le incorpora un material relacionado con el reglamento de evaluación estudiantil y la lista de lecturas para la praxis de aula durante el semestre. A continuación, sí, entonces nos conseguimos con el primer tema, que es la literatura medieval. En el tema de la literatura medieval podemos encontrarnos con informaciones pertinentes relacionadas con la misma literatura medieval, las corrientes literarias más importantes, la heroicidad y el héroe, la religiosidad, el arte de narrar, la canción trovadoresca y la mujer. Todos estos recursos que van entre archivos PDF y URLs los podrá utilizar el estudiante para elaborar sus actividades evaluativas, que son un foro sobre lo medieval, la heroicidad y la cortesía en el amor, y un glosario que va del medioevo a la actualidad o época contemporánea. Con esto se concreta el tema número 1 para pasar al tema número 2, que es la literatura renacentista. En el tema de la literatura renacentista nos conseguimos con informaciones propias del tema número 2. Lo más resaltante fue trabajar el libro o PowerPoint. Lo demás se constituyó en una carpeta con artículos sobre el Renacimiento y la literatura que le permitirían al estudiante ir a sus actividades para la evaluación. En este caso, las actividades de evaluación estaban constituidas por un chat para hablar de los textos de oro del Renacimiento y elaborar un ensayo sobre los puntos más importantes de la cultura literaria renacentista. De esa manera se concluye el tema número 2 y se pasa al tema número 3, que es la literatura neoclásica y romántica. En la literatura neoclásica y romántica y su construcción, conseguimos otro tanto en las actividades de corte informativa. Se trabajó con diversos materiales, con un libro o PowerPoint, con una carpeta con materiales de los autores a contemplar durante el neoclásico y el romántico, en este caso Iriarte, Larra y Becker, y con unas URL o videos relacionados con el romanticismo y con el autor Gustavo Adolfo Becker. Todos estos aspectos o recursos le permitirían al estudiante desarrollar su evaluación,
que se constituyó en un artículo académico y en elaborar una wiki sobre la posibilidad de secuenciar el imaginario romántico beckeriano desde la poesía hasta las leyendas de Becker. Con eso se cerraba el tema número 3 y se pasaba al tema número 4, que era la literatura naturalista. En la literatura naturalista conseguimos que las informaciones generales o las informaciones pertinentes varían y se transforman en generalidades. Un poco para refrescar el aula virtual. En estas generalidades se trabaja con un palette o cartelera, que fue lo más resaltante, donde los estudiantes debían imaginar cómo se presentaba ante ellos la literatura naturalista. Y por supuesto, una página que les permitiría revisar diversos materiales sobre el naturalismo, el autor a trabajar, que era Leopoldo Alas Clarín, y su obra La Regenta. Con estas generalidades podría el estudiante realizar entonces sus evaluaciones, y realmente esas evaluaciones se constituían en un foro de discusión para hablar del naturalismo, de Clarín y La Regenta, que es un tema bastante enriquecedor, y con eso se concretaba el tema del naturalismo y se pasaba entonces al tema número 5, que es el tema de cierre de la EDUC, que contempla la modernidad y la contemporaneidad. En este tema de la modernidad y contemporaneidad conseguimos las informaciones diversas, también un poco para refrescar el tanto utilizar informaciones generales. Y aquí lo más importante fue trabajar, por ejemplo, la actividad H5P sobre el pensamiento filosófico de los escritores de la generación del 98. Fue una actividad novedosa, aparte pues de las ya conocidas como el libro para presentar a la generación del 27 y una carpeta con artículos para presentar a los filósofos de la generación del 98. La evaluación de cierre consistió en un material sobre páginas de diseño infográfico, ya que el estudiante debía realizar una infografía para completar el trabajo de este tema número 5. Luego de presentar estos temas viene el cierre de mi EDUC. El cierre de mi EDUC contempla solamente 2 actividades evaluativas, una encuesta y un foro de discusión, donde el estudiante podrá destacar cómo se sintió con esta experiencia educativa en el aula virtual y las sugerencias que él puede hacer al docente para que mejore la panorama de la literatura occidental y oriental. Hasta aquí mi EDUC. Gracias por su atención.